En el 2022 han nacido muchos teléfonos los cuales se acreditan con la mejor cámara del mercado, pero no, dejemos esto sin intro. El mejor teléfono con cámara suele ser exactamente el teléfono que estás buscando comprar. La cámara es la característica definitiva del mejor teléfono actual. Hay tantas opciones y tantas variedades de cámaras de teléfonos inteligentes que puede ser diferente entender qué ofrece cada teléfono y mucho menos cuál es el mejor. Estamos aquí para ayudar. Hemos revisado todas las cámaras de los teléfonos inteligentes y podemos ayudarlo a encontrar la cámara para tomar sus fotos favoritas. Los teléfonos más caros ofrecen más opciones de cámara, pero muchos modelos más baratos pueden tomar excelentes fotografías, ya sea con las cámaras en la parte posterior o en la cámara para selfie en la parte delantera. Los fabricantes también abordan el asunto de manera diferente. Los mejores teléfonos de Samsung incluyen más lentes y más sensores. Sin embargo, mientras que los mejores iPhone optimizan la escena y la iluminación sin obligarte a tomar el control. ¿Buscas lentes únicos? Responde en los comentarios. Ahí es donde los mejores teléfonos de Huawei merecen un espacio. Por esto, presentamos los mejores móviles para fotografía 2022. A continuación, encontrarás una clasificación completa de los mejores teléfonos con cámara, con especificaciones y una lista de pros y contras de las mismas. El Samsung Galaxy S22 Ultra sigue siendo el mejor teléfono con cámara actual debido a su increíble versatilidad. Incluye tantos lentes y funciones en la cámara que no hay foto que no pueda tomar. Otros teléfonos pueden producir imágenes ligeramente mejores en algunas situaciones, pero el Galaxy S22 Ultra puede manejar bien cada situación, desde primeros planos hasta fotos nocturnas y distancias ultra zoom. Este teléfono ofrece una amplia gama de lentes. Estos incluyen dos teleobjetivos de 10 megapíxeles, uno es apertura focal 2.4 con un campo de visión FOV, define la distancia y el ángulo que el sensor de proximidad puede detectar mientras la función de proximidad está activada. Incluye dos partes, ángulo de rango y distancia de rango de 36 grados y el otro es apertura focal 4.9 con un FOV de 11 grados. También hay una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles con un FOV de 120 grados. Y luego está la cámara ancha principal de 108 megapíxeles, apertura focal de 1.8 con un FOV de 85 grados. Sin embargo, no son las lentes las que ayudan aquí, ya que el software ayuda enormemente. Samsung ha mejorado la estabilización de imagen óptica, la estabilización de imagen digital y el procesamiento de imagen. Notarás esto prácticamente cuando hagas zoom. Hay lentes con zoom de 3x y 10x, con zoom óptico real, lo que le brinda más claridad a distancia que la competencia. Samsung también ha logrado una hazaña notable con su mejora del zoom digital. Normalmente nos reímos de las funciones del zoom digital, pero Space Zoom en el Samsung Galaxy S22 Ultra no es una broma. Puede tomar fotos reales con menos pixelación que son excelentes para compartir. El Google Pixel 7 Pro toma fotos asombrosas con facilidad, de día y de noche, pero también lleva la experiencia fotográfica más lejos que nunca. En realidad, hizo que nuestras fotos de teléfonos más antiguos se vean mejor. Por ahora, eso es algo que solo puedes hacer con un teléfono habilitado para Tensor G2, como el Pixel 7 Pro. De hecho, hay bastantes cosas que el Pixel 7 Pro puede hacer que ninguno de sus competidores intenta siquiera. El Pixel 7 Pro escucha mejor, literalmente reconoce el habla con mayor precisión, lo que hace que el asistente de Google sea más útil. No solo mejora las fotos, sino que las hace más claras utilizando la tecnología Real Tone para mejorar los tonos de piel. Pronto hará que las llamadas telefónicas suenen mejor. El iPhone 14 Pro y 14 Pro Max de Apple usan las mismas cámaras, por lo que los hemos agrupado en esta lista. La principal diferencia entre ellos es el tamaño de la pantalla. Ambos teléfonos tienen una cámara principal de 48 megapíxeles unida por una altura gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles que admite un zoom de hasta 3x. También hay una cámara frontal con una resolución de, lo adivinaste, sí, 12 megapíxeles. Las cámaras de Apple brillan en su procesamiento por medio de la inteligencia artificial que puede modificar las imágenes para aprovecharlas al máximo, así como el rango dinámico que ofrecen. También son geniales para la grabación de video con algunos modos divertidos, como la extracción de enfoque para ayudarte a grabar tomas cinemáticas. También hemos encontrado que la fotografía con poca luz es confiablemente excelente en iPhones, con sensores grandes e insuperables para tomar fotos nocturnas. Si Apple pierde puntos, es que el zoom 3x simplemente no es suficiente en comparación con algunos de la competencia. A continuación, si bien los teléfonos de Huawei pueden ser una bolsa mixta para los consumidores en general, como teléfonos con cámara son fantásticos y el P50 Pro continúa así. Las cámaras principales de este teléfono son geniales, con la cámara ancha de 50 megapíxeles uniendo fuerzas
con la cámara en blanco y negro de 40 megapíxeles para capturar tomas maravillosas, ya sea que esté cerca o lejos del sujeto, en condiciones de buena iluminación o tomando fotografías de noche y dependiendo de la optimización de la inteligencia artificial o no. También está la cámara con zoom de alta resolución y el útil gran angular, para garantizar que puede tomar una variedad de imágenes diferentes con facilidad. La grabación de video sube a 4K a 60 FPS, una combinación de resolución y velocidad de cuadros que no siempre vemos en los teléfonos. Y también puede grabar videos 4K en algunas de las otras lentes, aparte de la principal. Como teléfono con cámara, esto es genial, a los fotógrafos les encantará. Como móvil de todos los días, es posible que la falta de aplicaciones lo detenga, debido a que la Play Store de Google no está disponible por el momento. Y eso podría representar un problema para las personas a las que les gustan sus aplicaciones de edición de fotos, aunque hay muchas opciones incluidas en las plataformas de redes sociales. Por lo tanto, no podemos clasificar al Huawei P50 Pro junto al Galaxy Ultra o el iPhone Pro, porque es más difícil de usar como un teléfono inteligente en general, pero cuando se mira simplemente a la fotografía, está en las grandes ligas. También la cámara del Oppo Find X5 Pro es tanto uno de sus puntos fuertes como uno de sus puntos débiles, ya que depende de la lente que estés usando. El principal de 50 megapíxeles con rango focal de 1.7 es excelente, al igual que el ultra gran angular de 50 megapíxeles con rango focal de 2.2. Ambas cámaras son capaces de tomar fotografías brillantes, detalladas y coloridas, pero si cambias a la cámara con teleobjetivo de 13 megapíxeles, apertura focal de 2.4, ahí las cosas van cuesta abajo, con su zoom óptico de 2x siendo eclipsado por la mayoría de los rivales. Aún así, si no estás demasiado interesado en las tomas con zoom, Oppo Find X Pro es muy recomendable para los amantes de la fotografía y cuenta con la ayuda de su chip de procesamiento neuronal Mali Silicon X y de la colaboración de la compañía con la marca de cámaras Hasselblad. Esta colaboración trae ajustes al modo de fotografía profesional y también un modo X-Pan dedicado que crea la experiencia de usar la cámara clásica de culto de Hasselblad. También puede grabar video con una excelente estabilización de 1080p o sin esa ventaja a 4K. Hay una cámara para selfies de 32 megapíxeles capaz en el frente. En general, esta no es la configuración de cámara más completa o versátil que encontrarás en un teléfono, pero para la mayoría de los tipos de fotos e incluso para videos, el Oppo Find X5 Pro hace un trabajo excepcional. Sin embargo, si Oppo quiere competir con Samsung o Apple en esos primeros lugares, necesitará una mejor solución de zoom en el futuro. El Xiaomi 12 Pro tiene una configuración de cámara fácil de recordar, ya que la parte trasera alberga un trío de sensores de 50 megapíxeles, hay uno principal con apertura focal de 1.9, uno ultra gran angular con apertura focal de 2.2 y un teleobjetivo de 1.9 que ofrece un zoom óptico 2x. De esos, los primeros dos impresionan, y especialmente el principal. Utiliza un sensor Sony IMX707 de 1.1 con 28 pulgadas, que es más grande que los sensores incluso en la mayoría de los teléfonos inteligentes de gama alta, y da como resultado fotos suntuosas llenas de profundidad, detalle, nitidez impresionante y colores naturales. El ultra ancho tiene un sensor más pequeño, pero aún es capaz de capturar colores precisos y un amplio campo de visión de 115 grados. Finalmente, el zoom óptico 2x está bien en ese rango, pero 2x lo deja atrás del alcance óptico de muchos teléfonos rivales. Aún así, el zoom óptico puede compensar eso. Aún así, la captura de video es sólida, siempre que la iluminación obviamente sea buena, con una estabilización decente que se activa incluso con una resolución de 8K, por lo que para la mayoría de los tipos de fotos y para grabar videos el Xiaomi 12 Pro impresiona. Xiaomi también ofrece muchos modos de fotos y video que atraen a las personas que buscan una excelente entrada a una red social. Sus modos de edición Sky, clonar foto o video y las opciones de Dolby Zoom le permitirá tomar nuevas instantáneas o tomas que no encontrará en otros rivales. Referente al Xiaomi 12 Pro, puedes observar el video del concepto que Xiaomi ha mostrado para superar el inconveniente que pueda presentar la cámara fotográfica y llevarla a un grado superior. Seguimos. Los teléfonos de OnePlus son una bolsa mixta en el departamento de cámaras. Los dispositivos a menudo pueden tener asperezas en lo que respecta a la experiencia fotográfica, pero es difícil negar que cuando funcionan lo hacen realmente bien. La cámara principal de 48 megapíxeles aquí es excelente, especialmente en condiciones de buena iluminación, aunque también tiene un peso en la oscuridad. Descubrimos que las imágenes, ya fueran primeros planos o vistas cinematográficas, se veían geniales.
La cámara ultra ancha también es útil, aunque no obtienes los 50 megapíxeles completos, la lente es en realidad una super ancha que usa para tomas de ojo de pez, pero si quieres instantáneas ultra anchas normales es bastante recortada. Con un zoom óptico de 3.3x, OnePlus supera a otros teléfonos de Oppo y Xiaomi en la lista con su rango, aunque el sensor de 8 megapíxeles puede dejar un poco que desear. Descubrimos que el OnePlus 10 Pro podía, cuando se le presentaba la oportunidad, superar las instantáneas de retrato que harían con un teléfono Samsung corriera por su dinero, pero a veces también tienen pequeños errores. La grabación de video sube a 8K, aunque para las funciones de IA y estabilización tendrá que ceñirse a 1080p. También hay muchos modos como ojo de pez, cambio de inclinación, X-Pen mencionado en la sesión de Oppo anterior. Y más encontramos en las cámaras OnePlus 10 Pro que son buenas, pero no excelentes. Sin embargo, esta lista es para los teléfonos con cámara y hemos incluido esta entrada como un gran teléfono con una cámara decente. Entonces, si estás buscando un dispositivo con una buena cámara pero que también se destaque en otros departamentos, esta es una buena elección. Así que, esto ha sido todo por este video, en el cual se evaluaron y expusieron los pros y contras de algunos de los mejores teléfonos actuales para tomar fotografías. Nos encontramos en próximos videos, por lo cual no olvides suscribirte y dejar tu like para este mismo video. Recuerda, es gratis y nos ayuda a que YouTube siga recomendando el contenido y este llegue a más personas. Gracias totales. Fin del comunicado.